Bienvenidos a un nuevo segmento en la clase El arte de aprender. Ahora vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a continuar con la insuficiencia cardíaca. Tocaremos puntos como la clasificación, dentro de esas las formas clínicas, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, escalas para poder estratificar y ver la funcionabilidad de nuestro paciente y una última parte muy importante que es el tratamiento. Bueno, para poder comenzar nosotros tenemos que ver las formas clínicas. Y la primera forma de nosotros clasificar es de acuerdo a la fracción de eyección, ¿ya? Yo tengo dos tipos, una conservada y una disminuida. Cabe resaltar que a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada también es llamada diastólica y por su parte la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es conocida como insuficiencia cardíaca sistólica. Ahora, tal vez les surge la duda a alguno de ustedes. Tal vez ustedes se preguntarán y dirán, pero ¿por qué yo tengo un tipo de insuficiencia cardíaca que va a tener una fracción de eyección disminuida? Diré una fracción de eyección conservada. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a tener si cuando ustedes hablaron de la fisiopatología dijeron que el problema principal era la disminución del gasto cardíaco? Es algo muy confuso. Entonces, chicos, acá yo les voy a explicar de una manera detallada, paso a paso, para que ustedes puedan entender de una manera más correcta de por qué yo puedo tener un tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Chicos, antes que podamos entrar a esta parte de la explicación, cabe resaltar que los pacientes que tienen este tipo de insuficiencia cardíaca solamente aparentemente tienen la fracción de eyección conservada. Y les voy a explicar el por qué. Pero para nosotros entender esta parte, primero tenemos que ver cómo nosotros obtenemos la fracción de eyección, ¿ok? Entonces, tenemos una fórmula muy interesante en la cual nosotros vamos a ver que la fracción de eyección es igual a la cantidad de sangre que sale del corazón sobre la cantidad de sangre que está en el ventrículo. Vamos a explicar un poco más a detalle esto, ¿ok? Entonces, chicos, acá veamos. Y esa es una parte muy importante que quiero que le presten mucha atención, ¿ok? Miren, primero, la sangre me llega de las cuatro venas pulmonares, ¿ya? Yo tengo acá cuatro venas pulmonares que me va a llegar la sangre a la aurícula izquierda. De esta aurícula izquierda, después va a botar la sangre de la aurícula al ventrículo, va a pasar, ¿no? Entonces, cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, mi ventrículo va a ser en diástole, ¿verdad? Diástole ventricular. Hasta ahí lo tenemos muy claro. Luego de estar en diástole, va a haber una parte que es la final de la diástole, ¿no? Y al volumen que está al final de la diástole, se le va a conocer como ¿qué? Se le conoce con este nombre, con el volumen telediastólico, ¿ok? Entonces quiero que ya lo tengan desde un principio. Volumen telediastólico es el volumen que está al final de la diástole. Ahora, continuamos. Después de que termine la diástole, comienza la sístole ventricular, la contracción ventricular que va a permitir que del ventrículo salga la sangre hacia la aorta. Y a eso va a expulsar una cantidad de sangre. Y esa cantidad de sangre, que tal cual lo muestra acá la flecha, como podemos observar acá como lo muestra la flecha, la sangre pasa del ventrículo hacia la aorta. Ahora veamos un poco de valores, ¿no? Por así decirlo. Chicos, eso quiero que sepan que es muy importante. Cuando la sangre de la aurícula pasa al ventrículo, al final de la diástole, el volumen telediastólico, va a tener un valor. ¿Cuánto va a ser? El valor va a ser 120 mililitros, ¿ok? Disculpen que esté un poco malogrando la parte de la fracción, pero es para que entiendan un poco mejor. El volumen va a ser 120 mililitros. Guyton nos dice que en promedio es este valor, ¿no? Entonces, en cada latido, en cada sístole ventricular, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo a la aorta es de 70 mililitros, ¿ok? 70 mililitros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no está botando toda la sangre que está en el ventrículo. Entonces, si nosotros hacemos cuenta y restamos 120, que es el volumen telediastólico, menos 70, que es el volumen sistólico, me va a dar 50 mililitros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esos 50 mililitros? ¿Ya? Primero, quiero decirles que esos 50 mililitros se va a llamar, bueno, va a ser la sangre que va a quedar, ¿no? En el ventrículo, porque eso quiero que entiendan, que en cada sístole ventricular no toda la sangre se expulsa, siempre hay una cantidad constante que queda en el ventrículo. A eso, señores, se le conoce como volumen telesistólico. Que era tele era final, y sístole, bueno, al final de la sístole, entonces de 50 mililitros, ¿no? Entonces, cabe,
quiero que ustedes entiendan estos datos para poder comprender toda esta parte que vamos a hacer de una explicación muy pero muy bonita, ¿ok? Ahora, entonces tenemos ya entendido que la fracción de eyección va a ser igual al volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, ¿ok? Ya tenemos esa pequeña parte. Entonces, para nosotros sacar, dividimos. Dividimos la fracción de, bueno, el 70 sobre 120 y vamos a tener un valor de 0.58. Si nosotros lo expresamos en porcentajes, es el 58%. Entonces, así es como nosotros sacamos la fracción de eyección. Cabe resaltar datos muy importantes, que la fracción de eyección normal es de 50 al 70% y la fracción de eyección disminuida es menor de 40%. A partir de eso ya nosotros podemos indicar que la fracción de eyección es menor. Ahora, una vez entendido cómo sacar esto, cómo nosotros tenemos esta fórmula, hablemos un poco de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Si yo hablo de la insuficiencia cardíaca de este tipo, quiero que ustedes entiendan que el problema está en la sístole, chicos. El problema está en esa fuerza de contracción de mi ventrículo, que antes lo hacía con una fuerza, ahora no lo va a hacer, va a disminuir, ya que el corazón, sea por cualquier daño estructural o funcional, está empezando a dañarse, ¿no? O la propia patología está empezando a dañar estructuralmente a mi corazón. Entonces, si el problema está en el volumen sistólico, supongamos, antes eyectaba 70 mililitros. ¿Ustedes creen que ahora, teniendo ese problema, va a eyectar 70? No, eyectará 60, eyectará 55. Entonces, voy a tener valores y todo esto va a ser de acuerdo a la funcionabilidad que va a tener ese corazón, ¿no? Entonces, les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Supongamos que mi paciente, de lo que antes eyectaba 70, ahora está eyectando 40 mililitros, ¿no? Entonces, yo esto, para sacar la fracción de eyección, lo divido sobre el volumen telediastólico y me va a dar 0.33, que expresando yo en porcentajes es el 33%. Entonces, por eso es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida lo conozco como insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque el problema está en la sístole, en esa fuerza de contracción. Entonces, 33% yo ya puedo estratificar, yo ya puedo decir que es una fracción de eyección disminuida. ¿Ok? Ahora acá viene lo interesante, lo bonito. ¿Por qué yo tengo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Ya, ahora quiero que me entiendan esta parte. Lo vamos a hacer muy detallado. Si en este primer tipo de insuficiencia cardíaca el problema estaba en la sístole, acá está en la diástole, chicos. Eso quiero que sepan. El problema está en la diástole. Entonces, ¿cuál va a estar alterado? Va a estar alterado ¿quién? El volumen telediastólico. Si antes mi ventrículo al relajarse recibía 120 mililitros, como habíamos mencionado acá que era 120 mililitros, ahora ya no va a recibir pues 120, empezará a recibir menos cantidades, empezará a recibir 110, 100, ¿ya? Chicos, ahora, yo les dije que en cada sístole ventricular, bueno, después de cada diástole ventricular, en cada sístole hay una cantidad de sangre que se va a quedar dentro del ventrículo, la cual lo conocemos como volumen telesistólico, ¿ya? Entonces, esta es una cantidad constante, ¿ok? Que siempre se va a quedar en el ventrículo. Entonces, si yo tengo una diástole patológica que no se va a relajar de una manera adecuada, entonces tendré un volumen telediastólico menor. ¿Ustedes creen que al momento de yo eyectaré los 70 mililitros que siempre sabía eyectar? No, porque siempre tengo que tener este volumen constante que me queda al final de la sístole, ¿no? Entonces, chicos, por eso acá en esta imagen ven de esta manera, que el volumen telediastólico está alterado, que es el problema principal, pero también está alterado el volumen sistólico, porque les dije que tiene que quedar un volumen constante en el ventrículo, ¿no? Entonces van a estar los dos alterados. Yo, al usar la fórmula y sacar la fracción de eyección, me sale 0.55 y eso lo expreso en 55%. Y mayor de 50 a 70 yo considero como fracción de eyección conservada. Es por eso que este tipo de insuficiencia cardíaca, les decía al principio que aparentemente la fracción de eyección está conservada, pero si ustedes se dan cuenta con estos valores que estamos usando, el problema es que también está disminuido, pero nosotros al sacar esta fórmula lo tomamos como conservado. Continuando el tema, vamos a tocar las etiologías de esos dos tipos de insuficiencia cardíaca. Habíamos mencionado y dijimos que el compromiso en la insuficiencia cardíaca diastólica es el llenado, ¿no? El llenado ventricular. La primera causa es la hipertensión arterial
con su mecanismo de hacer hipertrofia ventricular. ¿Ok? Ese es su principal mecanismo. Luego, como otras causas, tenemos la miocardiopatía restrictiva y la hipertrófica, amiloidosis y la constricción o taponamiento cardíaco, donde el problema va a estar en el pericardio. En las etiologías de la insuficiencia cardíaca sistólica, primera causa y la más importante es la cardiopatía isquémica, ¿no? El infarto agudo de miocardio. Luego tenemos insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, las miocardiopatías dilatadas y las miocarditis. Quiero darles un dato muy importante acá. Quiero decirles que ambos tipos de insuficiencia cardíaca me van a hacer hipertrofia, pero no el mismo de hipertrofia. No el mismo tipo de hipertrofia me van a hacer. Eso quiero que lo tengan muy claro. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la hipertrofia va a ser diferente. De todas esas primeras causas y etiologías que les mencioné de la insuficiencia cardíaca diastólica, el problema principal va a ser la sobrecarga de presión. A comparación de la insuficiencia cardíaca sistólica, el problema principal es la sobrecarga de volumen. Si yo necesito más volumen, voy a necesitar que mi ventrículo tenga más espacio para recibir este volumen. Es por eso que en este tipo de insuficiencia cardíaca la hipertrofia es excéntrica. ¿Ya? Eso quiero que sepan. En cambio, en una insuficiencia cardíaca diastólica, como el problema principal es una sobrecarga de presión, voy a necesitar de que mi ventrículo haga más fuerza para poder compensar las necesidades de mi cuerpo. ¿Y qué tipo de hipertrofia me va a hacer? Hipertrofia concéntrica, ¿ok? Eso quiero que sepan. Otra diferencia que tienen es el tipo de acomodación del sarcómero, ¿no? En insuficiencia cardíaca diastólica tengo sarcómeros en paralelo y el otro sarcómeros en serie. Cuando habíamos hablado un poco de la fisiopatología, y cabe resaltar, y les recomiendo que vayan a ver el video de fisiopatología, donde se explica de una manera didáctica y se explica de una manera detallada todos los procesos fisiopatológicos, les voy a dejar el link en la descripción. Mencionábamos y decíamos de que al unirse la angiotensina 2 al receptor AT2, hace hipertrofia. Pero no solamente es el único mecanismo, también tengo al factor de necrosis tumoral, si somos exactos, al factor de necrosis tumoral alfa. Y como último que causa hipertrofia ventricular es el famoso EROS, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno. Dicho esto, veamos esta segunda forma de clasificación que va a ir de acuerdo al gasto cardíaco. Yo tengo dos tipos, uno de bajo gasto y el otro de gasto elevado. El dato acá, y la parte muy importante que quiero que lo tengan bien entendido, es que la insuficiencia cardíaca de bajo gasto, el problema va a estar en el corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque les decía que el problema principal de esta patología es la disminución del gasto cardíaco. Y cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca de gasto elevado, el problema va a estar fuera del corazón. ¿Y preferentemente en qué lugar? Preferentemente en los vasos sanguíneos, ¿ok? Dentro de esa primera causa tengo las valvulopatías, cardiopatías isquémicas, miocardiopatías, pericardiopatías y también la hipertensión arterial. En cambio, a comparación con la insuficiencia cardíaca de gasto elevado, tengo el hipertiroidismo. ¿Qué va a pasar en esa patología? Voy a tener un metabolismo muy aumentado, ¿no? Voy a necesitar más gasto cardíaco, entonces al necesitar esto voy a hacer que mi corazón trabaje más y así va a ser el mecanismo que va a ocasionar esa patología. La anemia. En la anemia mi cuerpo no va a tener la cantidad de oxígeno suficiente, ¿ya? Para poder entregar a los tejidos, ¿no? En el embarazo, ¿no? Es un estado de metabolismo aumentado, ¿no? Y acá una patología muy importante que es la enfermedad de Payet. ¿Qué pasa en la enfermedad de Payet? El problema en la enfermedad de Payet es que va a estar aumentado la resorción ósea. ¿A qué quiero decir esto? Los osteoclastos, que son los encargados de estos, van a estar hiperfuncionantes. Entonces, si nosotros vemos de un punto de vista mejor, vamos a decir de que en la enfermedad de Payet el hueso está hiperfuncionante, pero en el sentido de la resorción ósea. Entonces, a cualquier órgano hiperfuncionante se va a necesitar mejor perfusión, va a necesitar un mayor porcentaje del gasto cardíaco. Es por eso que en la enfermedad de Payet yo tengo un tipo de insuficiencia cardíaca de gasto elevado. También un dato muy importante de esa patología es que va a ser un tipo de insuficiencia cardíaca del lado derecho que lo vamos a ver en unos momentos. Luego tengo el beriberi, que es una deficiencia de la vitamina B1, ¿no?
Ahora vemos esa clasificación de acuerdo al lado de afección. Tenemos una afección en el lado izquierdo y una afección en el lado derecho. Las patologías ya antes mencionadas, ¿no? Por ejemplo, las miocardiopatías, valvulopatías, ¿no? Afectan tanto al lado izquierdo como al lado derecho, pero predominantemente al lado izquierdo. Ahora nuestro punto de vista, nuestro punto en el cual tenemos que prestar atención que no habíamos hablado antes, es la insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿ok? Una primera causa es la hipertensión pulmonar y esto va dentro de una patología que va a ser una afección pulmonar cardíaca. ¿A qué me quiero referir esto? Me refiero con esto al cor pulmonale. El cor pulmonale lo que hace es que cualquier proceso patológico que ocurra en el pulmón me va a ocasionar hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar larga me ocasiona problemas en el ventrículo derecho y en el corazón derecho. Otra causa de insuficiencia cardíaca del lado derecho es la falla crónica del lado izquierdo, que es incluso una de las primeras causas en esta, ¿no? Entonces, cuando tú no le das un buen tratamiento a un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, le vas a ocasionar insuficiencia cardíaca en el otro lado. Un dato muy importante es que yo considero hipertensión pulmonar cuando la presión en esta arteria está mayor de 25 milímetros de mercurio. Otra clasificación es de acuerdo al tiempo. Los síntomas acá no van a cambiar. Tal vez algunos sean más continuos que en el otro. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca aguda, una manifestación muy importante es el edema agudo de pulmón, ¿no? Que va a tener esa presentación más aguda. En cambio, en la crónica esta tal vez va a tener una instauración a más largo tiempo, ¿no? Pero en conclusión, los síntomas son los mismos. Lo único que varía es la instauración. ¿Ya? Vayamos un poco al diagnóstico. En esta parte lo voy a relacionar mucho con las manifestaciones clínicas. Y para nosotros diagnosticar usamos los criterios de Framingham. Esos criterios de Framingham, usados en la práctica clínica, los voy a dividir en dos partes, en criterios mayores y en criterios menores. Y además, si yo quiero hacer un poco más específico, los voy a dividir de acuerdo a donde esté afectando. A nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel congestivo o sistémico y siempre un extra en la cual no va a entrar dentro de los anteriores tres criterios. Y si quiero ser un poco más específico, voy a clasificarlos de acuerdo al lado del corazón que esté afectando. Por ejemplo, los respiratorios son afección del lado izquierdo. Los congestivos son afección del lado derecho. Y ahora van a entender el por qué existen estas afecciones. ¿Ya? Comencemos. Quiero recalcarles que en un principio los problemas que se van a ocurrir gracias a esta patología van a ser retrógrados. Todo va a ser para atrás. ¿Ya? Pero todo esto, este problema retrógrado va a haber siempre y cuando los mecanismos compensatorios aún estén presentes. Porque a un principio el mecanismo compensatorio, el ejemplo, está al 100%, pero con lo que vaya avanzando el tiempo, esos van a bajar al 50%, bajarán al 25%. Y llega un momento en que este mecanismo compensatorio no va a suplir la necesidad de mi cuerpo. ¿No? No va a hacer que el gasto cardíaco aumente. Y justo en este momento es donde el problema se va a hacer anterógrado. Entonces vayamos con esa primera parte, que el problema es retrógrado. Les dije que un mecanismo compensatorio era el inotropismo positivo gracias al sistema simpático y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y yo al hacer un inotropismo continuo, un inotropismo constante, el corazón es como cualquier músculo que al sobreestimularse va a hacer hipertrofia. Y al hacer hipertrofia en cualquier tipo, excéntrica o concéntrica, va a causar la cardiomegalia. El otro mecanismo compensador es el cronotropismo positivo y esto va a ocasionar la taquicardia. Cabe resaltar que nosotros decimos taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100, hasta incluso en esta insuficiencia cardíaca lo catalogamos como mayor de 120 latidos por minuto. Ahora vayamos a nuestro cuadro de criterios de Framingham, ¿ya? Vayamos, ¿qué nos dice? Primero la cardiomegalia, que está en esta zona, y la taquicardia, ¿ok? Ya tenemos explicado un criterio mayor y un criterio menor a nivel cardiovascular. Les dije que el proceso es retrógrado. ¿Por qué es retrógrado? Porque si yo tengo un corazón hipofuncionante, no está funcionando de una manera adecuada, la sangre me va a seguir llegando por la arteria pulmonar, va a venir por las 4 venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo.
llega un momento en el que mi ventrículo izquierdo ya no va a funcionar de una manera adecuada, incluso que haya mecanismos compensadores, no va a poder suplir esas necesidades, no va a estar en proceso de disminución de esos mecanismos compensadores. Entonces la sangre que estaba en el ventrículo izquierdo ya no va a poder soportar, ¿no?, esos volúmenes tan grandes que van a venir. Entonces va a pasar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasar a las 4 venas pulmonares. Pero ¿cuál es el órgano central en este punto? Es el pulmón. ¿Por qué? Porque del ventrículo derecho me está saliendo la arteria pulmonar. Y al estar saliendo la arteria pulmonar también tiene sus propios volúmenes sistólicos derechos, ¿no? Entonces, en el pulmón, si yo tengo una fuerza que está haciendo pasar la sangre retrógradamente, por el pulmón yo tendré otra fuerza que está haciendo venir la sangre anterogradamente. Entonces el pulmón va a ser el punto de encuentro de estos dos volúmenes, donde va a ocasionar éstasis sanguínea en los capilares. Y al causar éstasis sanguínea va a haber una extravasación de vasos, una extravasación de líquido, en la cual me va a causar el famoso edema agudo de pulmón. Entonces, el edema agudo de pulmón va a venir acompañado pues con disnea, va a venir acompañado con su manifestación semiológica, que son los crépitos pulmonares. Y justamente lo vamos a ver en esos criterios de Framingham, ¿no? Ya tenemos el edema agudo pulmonar, su manifestación semiológica, que son los crépitos pulmonares. Y ahora vengamos a esto. La disnea cardíaca es también conocida como la ortopnia. Cuando yo hablo de ortopnia me refiero a la disnea en decúbito. Y alguna vez se han preguntado el por qué la disnea cardíaca es al decúbito. Bueno, yo les explico. Cuando una persona se echa, cuando una persona está en el decúbito, ¿qué pasa? Aumenta el retorno venoso. Eso quiero que lo tengan muy claro. Cuando una persona está en decúbito, aumenta el retorno venoso. O sea, si mi corazón ya no está soportando cantidades, esos volúmenes, ¿por qué? Porque no puede inyectar de una manera correcta, no puede tener un buen gasto cardíaco. Imagínense que yo le aumente más volumen a eso, que yo aumente que a mi corazón esté llegando más sangre. Entonces eso no es bueno. Por eso cuando una persona está en decúbito, o cuando una persona está en decúbito, por eso es que empieza a tener disnea, ¿no? Porque hay más congestión pulmonar, porque puede haber más edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del día un paciente se echa? En la noche. Por eso es muy importante que en la noche también haya la disnea paroxística nocturna, también ocurre la tos nocturna. Entonces esto es muy importante para que ustedes puedan entender. Un dato, cuando yo también puedo aumentar el retorno venoso. Y eso es bien a tener en cuenta durante la inspiración. Entonces yo tengo dos momentos para que yo pueda aumentar mi retorno venoso. Uno el decúbito y otro en la inspiración. ¿Ok? Vayamos a nuestros criterios diagnósticos para poder seguir explicándolo de una mejor manera. Disnea paroxística nocturna, disnea, también que puede ser la disnea de esfuerzo, ¿no? Y la tos nocturna que ya habíamos mencionado. Si nosotros vemos, hasta ese momento, la afección es netamente de corazón izquierdo, ¿ya? Hasta ese momento la afección es netamente de corazón izquierdo, ¿no? Entonces al ser netamente la afección al corazón izquierdo, le digo que todo ese proceso es retrógrado. Entonces vayámonos al corazón derecho. ¿Qué pasa en esos momentos? De la arteria pulmonar que está en el ventrículo, que sale del ventrículo derecho, va a pasar a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda va a tener dos vías. Uno que es esta, que es la vena cava superior, y va a tener otro que viene por acá, que es la vena cava inferior. Va a ser todo en dirección retrógrada. De la vena cava inferior va a pasar a la vena yugular, y esto, bueno, va a pasar a todas las venas del cuerpo, ¿no? Venas de todos los órganos, ¿no? Y extremidades. Expliquemos primero lo normal a nivel de los procesos congestivos, ¿ya? Lo normal a nivel en este paso es que cuando en cada ciclo cardíaco, en cada sístole ventricular, para ser más específicos, lo normal es que la vena yugular colapse, ¿ya? Pero como yo tengo un proceso a nivel de la circulación retrógrada, ¿qué va a pasar? En vez de colapsarse, va a distenderse. Y a la distensión de la vena yugular también se le conoce como ingurgitación yugular. Y si yo tengo más volumen en donde debería colapsarse, más bien ingurgita,
lo que va a ocasionar esto es un aumento en la presión de la vena yugular, que va a ser mayor de 16 centímetros de agua. Si seguimos retrógradamente ya también para la parte inferior, por la vena cava, va a haber ya también problemas a nivel del hígado, ¿ya? En el hígado igual va a haber éstasis venosa, va a ocasionar hepatomegalia. Ahora, un punto muy importante. Cuando nosotros comprimimos el hígado, podemos hacer de que se muestre y que se note de una mejor manera esta ingurgitación yugular. A esto le vamos a llamar reflujo hepatoyugular. O sea, yo presiono el hígado y se va a notar de una mejor manera la ingurgitación yugular o la distensión venosa yugular. Si seguimos yendo igual de manera retrógrada, vemos que en las extremidades vamos a encontrar edema en los miembros inferiores. O por eso les decía que toda esta parte es de corazón derecho y que los criterios de Framingham también lo dividen de esa parte. Entonces acá tenemos la presión yugular mayor de 16 centímetros de agua, el reflujo hepatoyugular y la distensión venosa yugular. Estos otros dos criterios, que es el edema en miembros inferiores y la hepatomegalia, pero que son criterios menores. Cabe recalcar que yo voy a tener el galope S3, ¿no? El tercer ruido, que esto va a estar ocasionado por un aumento de volumen en el ventrículo izquierdo. Un extra dentro de los criterios de Framingham es la pérdida de peso, ¿no? Que va a ir tanto para los criterios mayores como para los criterios menores. Y esa es la pérdida de peso mayor de 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento. Una vez que el mecanismo compensatorio ya no pueda suplir las necesidades de mi cuerpo, va a pasar de que el daño, lo que era anterógrado, va a empezar a ser, lo que era retrógrado, va a empezar a ser anterógrado. Entonces va a afectar a los órganos también de igual manera, pero con este mecanismo. ¿A qué me refiero? Mi corazón, por más que tenga esos mecanismos compensadores, no va a poder hacer que haya una buena perfusión de órganos. Veamos este primer caso del síndrome cardiorrenal. Dentro del síndrome cardiorrenal, yo voy a tener estas dos causas. Primero, que mi corazón puede hacer daño a mi riñón o que mi riñón puede hacerte daño a mi corazón. Pero el que nos importa acá es el síndrome cardiorrenal tipo 1 y el síndrome cardiorrenal tipo 2, en la que nos dice que el corazón está haciendo daño al riñón. Lo normal, lo que ocurre es que cuando hay hipoperfusión, se activa el sistema renina-angiotensina. ¿Para qué? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? En la arteriola aferente del glomérulo me va a causar vasodilatación y en la arteriola eferente me causa vasoconstricción, para así haber una mayor filtración glomerular y mejorar esa perfusión, ¿no? Entonces, al punto que quiero ir es que el síndrome cardiorrenal tipo 1 me va a decir de acuerdo al tiempo. El tipo 1 es agudo. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca aguda, me va a causar una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y en el tipo 2, si yo tengo una insuficiencia cardíaca crónica, me va a causar una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros síntomas yo puedo tener en mi paciente? Yo puedo tener, por ejemplo, el cuarto ruido, ¿no? El cuarto ruido va a estar ocasionado por un aumento de presión en mi ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasa? Había mencionado, justo en esta parte voy a volver un poco a la hipertrofia, ¿no? El tema de la hipertrofia excéntrica. Cuando hay hipertrofia excéntrica, el ventrículo va a aumentar en tamaño porque va a necesitar más, bueno, va a tener, como acá habíamos mencionado, una sobrecarga de volumen. Y al aumentar puede hacer de que ocurra y que ocasione insuficiencia, ¿no? Insuficiencia mitral por el aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces yo voy a tener soplos de insuficiencia mitral, tendré soplos sistólicos, ¿no? Y otro, la pesadez postprandial. La pesadez postprandial, explicándolo de una manera sencilla, va a estar ocasionado gracias a la hepatomegalia. ¿Por qué hablo gracias a la hepatomegalia? ¿Por qué? Porque recordemos que el hígado está muy relacionado anatómicamente a que es el estómago. Bien, el estómago. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta hepatomegalia, imagínense, mi comida está entrando acá por mi esófago, llega al estómago y en el estómago tiene que hacer sus movimientos, sus peristalsis, movimientos en masa también. Imagínense si yo tengo una hepatomegalia que está comprimiendo el estómago, no va a poder desarrollar de una manera adecuada, la comida se va a estancar y consecuentemente va a tener pesadez postprandial. Ahora, dado esto, quiero completar la parte de diagnóstico. ¿Con qué? Con que para yo poder diagnosticar insuficiencia cardíaca, tengo que tener primero
dos criterios de Framingham mayores, o también puedo tener un criterio de Framingham mayor más dos criterios menores. Dicho esto, así es como yo puedo diagnosticar la insuficiencia cardíaca.